¿Está Europa quedándose atrás? Esta es una pregunta que cada vez resulta más habitual en medios de comunicación, entre expertos e incluso entre muchos políticos. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Es verdad que nos estamos quedando atrás? ¿Cuáles son los mayores riesgos a los que se enfrenta el viejo continente? Y dado que estamos en un canal de finanzas, ¿cómo afecta todo esto a los mercados? Queridos amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Si lo hubiera sabido. Hoy con más tela que cortar que nunca. Arranquemos. Tras la pandemia y el impacto de la guerra de Ucrania, la diferencia entre Estados Unidos y Europa se ha disparado. El resultado es que la potencia norteamericana tiene hoy un PIB casi un 9% superior a los niveles previos a la pandemia. En Europa, el incremento ha sido de apenas un 3,4%. Hablamos de una diferencia de más de 5 puntos en muy poco tiempo. La potencia norteamericana está liderando el desarrollo digital, está haciendo un enorme negocio con la energía y el gobierno está liderando enormes planes de desarrollo industrial y construcción de infraestructura. En Europa, por el contrario, la situación es muy diferente. Por ejemplo, los problemas para sumarse al cambio tecnológico han hecho que la zona euro haya perdido un 20% de productividad respecto a Estados Unidos desde mediados de los años 90. Digamos que en este lado del Atlántico a las empresas les cuesta mucho más adoptar sistemas de vanguardia como computación en la nube y aplicaciones de software. Esto ocurre, entre otras cosas, porque por regla general las empresas europeas son mucho más pequeñas. La regulación, los impuestos, los problemas de acceso al capital, la fragmentación del mercado son algunos de los factores que hacen que en el viejo continente las empresas sean por lo general mucho más pequeñas. Y el problema es que es de sobra conocido que las empresas pequeñas son menos productivas y también invierten menos. ¿Queréis un ejemplo muy claro? Pues fijaos, tan solo el gasto en I+D de las 7 magníficas, esto es Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla, ascendió a 200.000 millones de dólares en 2023. Esto fue equivalente al 50% de todo el gasto en I+D público y privado de todos los países de la Unión Europea. Y hablamos solo de 7 empresas. La diferencia es brutal. Por supuesto, esto ha hecho que la brecha de innovación se haya disparado. La gráfica, como podéis ver, es aterradora. Otro ejemplo. En 2023, la inversión en capital riesgo en Estados Unidos triplicó la de Europa. Pero eso ni siquiera es todo. Para colmo, nuestra demografía está más envejecida. ¿Qué os voy a contar? Actualmente en la Unión Europea hay 3 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años. Este es un dato que Estados Unidos no alcanzará en el peor de los casos hasta el año 2050. Y por supuesto, para entonces Europa estará mucho peor. Habrá menos de 2 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65. El resultado, creo que este gráfico nos lo deja bien claro. Es evidente que hay un problema. Es algo que el presidente de Francia ha dejado muy claro. Emmanuel Macron dice que Europa se enfrenta a una amenaza mortal. El presidente francés pide un gran impulso en la inversión y las reformas en la Unión Europea. Quizás el dato que mejor refleja toda esta situación es el ingreso per cápita. Tal y como podéis ver, la realidad es que Europa se ha quedado muy por detrás de la potencia norteamericana. El viejo continente no deja de perder terreno. Curiosamente, una de las grandes ventajas de las familias norteamericanas es que invierten mucho más en renta variable, lo que les está permitiendo obtener un rendimiento mucho mayor de sus ahorros que en el caso de las familias europeas. Aquí, por cierto, el caso de España sería un ejemplo de libro. En España, el ahorro financiero de las familias está dominado por las cuentas de ahorro, los depósitos y los productos de renta fija. Lógicamente, todo esto hace que la rentabilidad que obtienen de su patrimonio acumulado sea mucho más pequeña. Por supuesto, todo esto que os estamos contando se traduce perfectamente en los mercados. Fijaos, desde finales de 2019, el S&P 500 se ha revalorizado algo más de un 60%. En cambio, en el mismo periodo de tiempo, el Eurostoxx 600 apenas lo ha hecho un 24%. Hablamos de una diferencia de casi 40 puntos en apenas 5 años. Esto hace que la bolsa europea esté aparentemente más barata. Pero bueno, también hemos visto cómo la evolución de las dos economías es muy diferente. Con todo, probablemente el mayor reto de Europa no sea su competición con Estados Unidos, sino con otro gigante. Atentos. Sabemos que este tema es muy recurrente en los medios de comunicación. La competencia de China en el sector industrial es dura. Sin embargo, esto es algo razonablemente bien conocido que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo, como mínimo desde que el gigante asiático se sumó a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado? ¿Por quién si lo hubiera sabido decimos que ahora este es uno de los grandes retos a los que se enfrentará Europa en los próximos años? Pues queridos amigos, básicamente podemos destacar 3 grandes motivos que explican por qué en los próximos años nos va a tocar lidiar con un contexto muy diferente.
Primero, como ya os contamos recientemente, aquí en Si lo hubiera sabido, el gobierno chino está intentando lidiar con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, inundando el mercado mundial de productos baratos. Es decir, está haciendo que las empresas industriales públicas y privadas de China se pongan a producir a destajo. La idea de Pekín es que con esta estrategia el sector industrial consiga absorber la mano de obra que ahora sobra en el sector inmobiliario y, de paso, espera también impulsar un crecimiento económico cada vez más anémico. Pues bien, más allá de si el plan es o no sostenible a largo plazo, porque la oferta está creciendo más que la demanda y muchas empresas están trabajando a pérdidas, lo cierto es que es algo que preocupa y mucho a nivel internacional. El gobierno de Estados Unidos está siendo muy claro. Cuando el mercado global se ve inundado por productos chinos artificialmente baratos, se cuestiona la viabilidad de las empresas estadounidenses y otras empresas extranjeras. Y no solo está siendo claro, también está tomando medidas. Estados Unidos aumenta drásticamente los aranceles a los vehículos eléctricos chinos y a las importaciones de semiconductores. La acción está diseñada para proteger los puestos de trabajo estadounidenses. Por supuesto, este plan de China está suponiendo muchísima más competencia para la industria europea. Sin ir más lejos, el caso de los coches eléctricos chinos, que son bastante más baratos, es un buen ejemplo. Así que, obviamente, este es el primer gran reto al que se enfrenta la economía europea: conseguir que esta inundación de productos baratos no ponga en marcha un nuevo proceso masivo de cierre de fábricas. De momento, por ahora, lo que sabemos es que las exportaciones chinas se están disparando y que el gigante asiático cerró el 2023 con un superávit comercial de más de 800.000 millones de dólares. Pero esto no es todo. En segundo lugar, China ya no es la economía atrasada y rudimentaria a la que estábamos acostumbrados. En los últimos años, sus empresas apoyadas por el gobierno están haciendo un gran esfuerzo por mejorar sus capacidades tecnológicas y hoy en muchos sectores ya están por delante. Pero es que además el gobierno chino está desarrollando un plan para reducir su dependencia de la tecnología europea y norteamericana. Y tanto para incrementar la producción, como veíamos hace un momento, como para dar ese salto tecnológico, el gobierno chino no está escatimando en gastos. Por ejemplo, lo hace a través de las subvenciones. En 2022, más de 30.000 millones de dólares para apoyar directamente a las empresas nacionales. De hecho, el 99% de las empresas cotizadas en las bolsas chinas reciben subvenciones del gobierno para apoyar su actividad. Y luego, junto a estas subvenciones a la explotación, están también el subsidio de los costes energéticos, una partida en la que el gobierno se gasta casi un 1,5% del PIB nacional. Hablamos de cerca de 300.000 millones de dólares en 2023 para mitigar las facturas energéticas de familias y sobre todo de empresas. Pero esto es tan solo el comienzo. La mayor parte de la política industrial de China se produce a través de los bancos, que son mayoritariamente públicos. El gobierno está obligando a los bancos a dar préstamos en condiciones muy favorables a las empresas industriales. Préstamos con grandes periodos de vencimiento, tipos por debajo del mercado y facilidades para la renovación. Por supuesto, desde un punto de vista macro a la larga, estas medidas pueden tener serios impactos económicos. Las subvenciones y los préstamos ventajosos pueden, por ejemplo, dificultar los necesarios ajustes productivos e incluso provocar algún tipo de crisis bancaria. Pero de forma inmediata les da a sus empresas una enorme capacidad para producir más barato e invertir en I+D. En otras palabras, el gobierno chino está dopando a las empresas industriales chinas que compiten directamente con los productores europeos. Este es el segundo gran reto al que se enfrenta el viejo continente: lidiar con las empresas chinas dopadas por el gobierno. Y ojo, no penséis que en Bruselas no son conscientes de este problema. De hecho, la Unión Europea ya ha abierto varias investigaciones antidumping y es posible que se sume a las medidas arancelarias que ya han puesto en marcha en Estados Unidos. Pero sigamos. El tercer gran problema al que se enfrenta Europa es que se está produciendo un acusado cambio de hábitos entre los consumidores chinos, un cambio que resulta inquietante. Digamos que los consumidores chinos están empezando a demandar cada vez más productos de marcas locales, incluso por encima de los productos de las grandes multinacionales que hasta ahora han hecho un gran negocio en China. Es algo que estamos viendo en prácticamente todos los sectores, desde los iPhones de Apple hasta los coches del grupo Volkswagen. Volkswagen, durante años la marca de automóviles más vendida de China, fue destronada por BYD en 2023. Y la cosa no está mejorando. La producción industrial en la Unión Europea está cayendo a ritmos del 5% interanual. Si no se logra abordar la nueva presión de China, el viejo continente puede ver cómo muchas de sus grandes señas de identidad económica se vienen abajo. En cierto modo, esto explica por qué la bolsa europea cotiza muy por debajo de la norteamericana. Los fundamentales, simple y llanamente, son peores. Eso sí, si se consigue enderezar la nave, esto puede cambiar. Y sobre todo tenemos a muchas empresas que no tienen estos problemas, que están cotizando a niveles razonablemente baratos
por culpa de este miedo general. Ahí puede haber muchas oportunidades. Dicho esto, la pregunta es, ¿tú qué harías para que Europa despertara de su letargo? ¿Cómo podemos volver a poner el viejo continente en forma? Déjanos como siempre tus respuestas en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like. Un saludo y hasta la próxima.